En este video veremos la diferencia entre un creyente y un discípulo. Le invito a ver el video completo y oro para que no sean mis palabras, sino la palabra de Dios que hable a su corazón. Comenzamos. Bien, antes de hablar de lo que significa ser discípulo, tenemos que volver al origen del llamado. No a una opinión, no a una idea moderna, sino a las palabras finales de nuestro Señor Jesús, que no son simples sugerencias. Estas fueron instrucciones y no a unos pocos, a todos los que dicen seguirle. En el Evangelio de Mateo, capítulo 28, 19 al 20, dice: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No dijo, haced creyentes. No dijo, haced asistentes. Tampoco dijo, haced personas que solo escuchen mi palabra. Dijo, haced discípulos. La frase haced discípulos en Mateo 28, 19 viene del griego matateusate. Esto significa personas que aprendan y que obedezcan, que vivan lo que Él enseñó. Hacer discípulo es igual a formar personas que crean en el Señor y que le obedezcan, y también que vivan bajo su autoridad. Es una palabra que está en imperativo aoristo, lo que indica una orden directa, decisiva. No es una sugerencia, es un mandato a todas las naciones. Esto no es limitado, no es opcional, esto es global. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es una nueva identidad, una nueva vida, un nuevo Señor. Dice, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. No solo conocer, sino guardar. No solo obedecer, no solo admirar, vivir. Escuche bien. Y luego una promesa. Y dice el Señor: He aquí, yo estoy con vosotros todos los días. Esto no en teoría, no a distancia. Dice, todos los días hasta el fin del mundo. Este es el corazón del Evangelio. No solo creer en Jesús, sino seguirlo. No solo recibirlo, sino obedecerlo. No solo llamarlo Señor, sino vivir bajo su señorío. Y aquí es donde todo cambia. Porque si Jesús mandó a ser discípulos, entonces la pregunta no es ¿cuántos creen? Escuche bien, si Él mandó a ser discípulos, la pregunta es ¿cuántos realmente lo están siguiendo a Él y obedeciéndole como Señor? Muchos hoy se llaman creyentes, muchos. Pero pocos viven como discípulos bajo el señorío de Cristo. Y esto no es un detalle menor. No es diferencia de palabras. Tampoco es una diferencia de algo que se ha inventado. Esto es una diferencia de vida, una diferencia de dirección, una diferencia de destino eterno, porque la Escritura no solo trata dos realidades como sinónimos superficiales, las separa, las examina y las confronta. Y el problema es que hoy hay multitudes que creen estar siguiendo a Cristo, cuando en realidad solo le están siguiendo de lejos. Jesús mismo lo declaró, lo dejó claro, y no con suavidad, no con ambigüedad, sino con una claridad que incomoda. La Biblia dice en Lucas 9:23, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Si alguno quiere venir, dice el Señor, en pos de mí, es decir, es voluntario, pero tampoco es redefinido por el hombre. Niéguese a sí mismo. Y aquí empieza el problema, porque el evangelio moderno dice: acéptate a ti mismo.
Pero Jesús dice, niégate a ti mismo. Negarse no es mejorar, no es pulirse, no es volverse una mejor versión de uno mismo. Es rendirse a los pies de Cristo, que Él crezca y yo mengüe. Es decir, no hacer mi voluntad. Ya mi voluntad ya no gobierna, mis deseos ya no mandan, mi vida ya no me pertenece. Y el texto sigue diciendo, tome su cruz cada día. La cruz no era un símbolo bonito, era instrumento de muerte. Jesús no estaba hablando de problemas ni de dificultades cotidianas. Estaba hablando de ejecución, morir al yo, morir al orgullo, morir al pecado, morir al control. Y no una vez, escuche bien, sino que el texto dice cada día, es decir, todos los días. Y sígame, esto es firmeza espiritual. No es un evento, es un camino, no es una decisión emocional, es obediencia constante. Aquí no se describe a un creyente nominal, como muchos hoy día. Hoy muchos en las redes sociales comienzan a pensar, yo soy de esta denominación o de aquella, la mía es la mejor. Y pleitos vacíos, esto no es así. Aquí se describe a un discípulo y el contexto es clave. Jesús no estaba hablando a ateos ni a enemigos declarados. Está hablando a multitudes que ya le seguían externamente. Escuche bien. Había interés, había curiosidad, había incluso fe, pero no necesariamente entrega. Y eso sigue pasando hoy. Personas que creen, pero no se rinden. Personas que escuchan mensajes todos los días quizá, pero no obedecen. Personas que se acercan a Jesús, pero no le siguen. Pero Jesús vuelve a confrontar y lo hace de una manera más directa. Escuche bien. La Biblia dice en Juan 8:31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. El texto no dice, el texto dice, si vosotros permaneciereis en mí. Aquí está la condición: permanecer. Seréis verdaderamente mis discípulos, es decir, solo hasta entonces seréis verdaderamente mis discípulos. No todo el que cree es discípulo. Y no todo el que cree, no todo creyente permanece. La palabra permanecer implica arraigo. La palabra permanecer implica continuidad, resistencia, una vida anclada en lo que Cristo dijo. Esto no es emoción de un momento, es fidelidad en el tiempo, no es un fuego de un día, es una llama que no se apaga. Aquí está la diferencia. El creyente superficial oye la palabra, el discípulo permanece en ella. El creyente admira a Cristo. El creyente superficial admira a Cristo. El discípulo se somete a Cristo. El creyente añade a Jesús a su vida. El discípulo rinde su vida a Jesús. Y Jesús lo lleva aún más lejos. La Biblia dice en Lucas capítulo 14, versículo 27, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. No dice no es buen discípulo, escuche bien. No dice no puede seguirme. No puede ser, es imposible, dice. Porque el discípulo sin cruz no es discípulo, es religioso vacío, es apariencia, es autoengaño. Y esto confronta directamente, esto duele, pero es la verdad de la palabra del Señor. El cristianismo cómodo de hoy, un cristianismo que quiere los beneficios de Cristo sin el costo del discipulado, salvación sin rendición, gracia sin transformación, cielo sin cruz. Pero Cristo no negocia su llamado. Él no suaviza el estándar. Él no adapta el mensaje a los tiempos.
Cristo no llama admiradores, Cristo llama seguidores. Y aquí es donde muchos tropiezan, porque seguir a Cristo no es solo levantar la mano. Seguir a Cristo no es solo repetir una oración, no es solo asistir a una iglesia, es morir para vivir, es perder para ganar, es rendirse, escuche bien, es rendirse para ser transformado. Y esto no nace del esfuerzo humano, nace de la obra de Cristo en la vida del discípulo. Porque Jesús no solo murió para perdonar pecados, murió para romper el dominio del pecado, que es diferente. Murió para formar un pueblo que no solo cree, sino que le obedezca. La Biblia dice en Tito capítulo 2, versículo 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. No dice pasivo, no dice indiferente, no dice tibio, celoso de buenas obras, apasionado, transformado. Pero ahora Jesús lleva esta confrontación aún más serio. En Mateo 7:21 al 23, la palabra dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Esto rompe toda falsa seguridad religiosa, porque no está hablando a incrédulos, no está hablando de incrédulos, está hablando de personas que reconocen a Jesús como Señor, que oran, que hablan bonito en su nombre, que cantan, que asisten a las iglesias, que incluso hacen cosas espirituales. Muchos me dirán, dice el Señor, en aquel día, muchos, no pocos, muchos: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No echamos fuera demonios? ¿No hicimos muchos milagros? Actividades, esto es actividad sin relación, obras sin obediencia. Es un movimiento sin sometimiento. Es una vida alejada del Señor, alejada de su señorío. Y entonces les declararé: nunca os conocí. No dijo los conocí y se perdieron. Dijo nunca, nunca los conocí. Relación inexistente, aunque la apariencia decía lo contrario. Dice el Señor: apartaos de mí. Esto no es corrección, es separación. Hacedores de maldad. Aquí está el punto. No basta decir Señor, sino se vive bajo su señorío. No basta hacer las cosas para Dios, porque Jesús explica aún más esto, que significa realmente permanecer. Vea usted, vamos al Evangelio de Juan, capítulo 15. La Biblia dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que está en mí, este da fruto. Oigan, el que está en él, este da fruto. No por esfuerzo humano, sino por conexión real. El que permanece en mí y yo en él, dice el Señor, este lleva mucho fruto, no poco, mucho. Porque la vida de Cristo, escuchen, la vida de Cristo fluye en el discípulo que permanece en él. Pero luego dice algo que muchos ignoran: el que permanece en mí. Oigan, el que permanece en mí. Y el que no permanece en mí, dice, será echado fuera y se seca. Esta es apariencia de vida, sin vida real. Conexión superficial sin raíz. Cristianismo visible sin Cristo adentro. Y esto conecta directamente con lo que dice Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos, esto es fuerte, engañándoos a vosotros mismos. Aquí está el autoengaño. No es del mundo, es del religioso, del que escucha, del que sabe,
y que incluso, escuche bien, esto es fuerte, pero es la verdad, e incluso el que enseña, pero no obedece, no vive lo que predica. La Biblia dice claramente, esto es autoengaño, es ilusión espiritual. Creer que estás bien cuando no lo estás y se demuestra con la forma de vivir. Por eso, esto no es un mensaje para señalar a otros. Es un mensaje para examinar el corazón. Porque la pregunta no es, ¿vamos a la iglesia? ¿Sabemos de Biblia? ¿Cuánto sabes de Biblia? No. La pregunta no es tampoco decimos Señor. La pregunta es, ¿permanecemos en Cristo? ¿Obedecemos a Cristo? ¿Nos hemos rendido a Cristo? Y algo más fuerte, ¿Cristo gobierna mi vida? Y solo formamos parte de ella. Porque al final no será el que habló, sino el que obedeció. No el que aparentó, sino el que permaneció. No el que comenzó, sino el que siguió hasta el fin. Y ahora esto se vuelve personal. Esto no es teoría. No es contenido vacío. Esto es decisión. Si hoy usted se da cuenta que ha sido creyente, pero no un discípulo, no endurezca su corazón. Déjese guiar por el Señor, por su Espíritu Santo. No se justifique, no lo suavice. Solo debe responder porque Cristo no lo está rechazando. Este mensaje, si usted está viendo este video, Jesucristo le está hablando a su conciencia, a su corazón. Jesús le está llamando, pero un llamado que no ha cambiado. Y esto no es solo para personas que no han creído en Cristo, esto es para creyentes. Pregúntese usted, ¿sigo siendo el mismo? ¿Me he negado? ¿He tomado mi cruz? ¿He seguido a Cristo? Hoy usted puede seguir igual o puede rendirse. Hoy usted puede continuar en apariencia o puede entrar en realidad. Hoy usted puede decir Señor o puede vivir bajo el señorío de Cristo. Y aquí, escuche bien, es donde yo, en el nombre del Señor, le doy este consejo. Ahí donde usted está viendo este video, solo, sin música, sin emoción manipulada, solo usted y Dios. Hágalo algo real. Ríndase ante el Señor Jesucristo y dígale al Señor: Señor Jesús, yo quiero ser discípulo tuyo. Quiero dejarme guiar por tu Espíritu. Quiero que tú gobiernes mi vida. Y quiero que la gente vea en mí, a un hijo de Dios transformado. Decido obedecerte de verdad, no solo por un momento, sino todos los días, cueste lo que cueste, hazme tu discípulo. Porque al final no hay nada más peligroso que creer que usted sigue a Cristo cuando Él nunca le conoció. Y no hay nada más poderoso que una vida que realmente lo sigue a Cristo, que se deja transformar por Él. Si este mensaje habló a su vida, queremos saber. Háganoslo saber y queremos orar por ustedes. Escriba amén en los comentarios. Dele me gusta y suscríbase a nuestro canal para que escuche más palabra de Dios. Comparta este mensaje con alguien que lo necesite, con alguien que usted quiera hablarle de la palabra de Dios. Porque aquí no hemos hablado de denominaciones, tampoco de religiones. Hemos hablado de seguir a Cristo, de someterse bajo su voluntad. Que Dios Todopoderoso le bendiga.